RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Mi querido Carlos Pacheco, qué gusto saludarte como cada semana aquí en tu casa RR Noticias. ¿Cómo estás? Mi querido Daniel, es un honor para mí estar contigo, saludarte con muchísimo gusto este viernes. Muy bien, ¿cómo estás tú? De maravilla, Carlos, siempre con el interés de saber qué reflexión, qué curiosidad nos traes, así que te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Daniel. Pues fíjate, pues seguimos en época de campañas electorales y de expresiones y conceptos que están en torno a este tipo de eventos. Y justamente de esto te quiero compartir contigo y con el auditorio el origen, por ejemplo, de palabras como meeting, como campaña, como presidente, de dónde vienen, cómo se usan, por qué se usan y desde cuándo se usan. Por ejemplo, mi querido Daniel, la palabra meeting, que es muy común ahorita ir a ese tipo de eventos, para quienes les gusta escuchar las propuestas, pues meeting, así como se escribe, es M-I-T-I-N, pues la verdad es que es una traducción literal del inglés, un anglicismo que viene de meeting, entonces, ¿qué significa reunión? Digamos, eso es el concepto, pero obviamente esto con la historia ha sido utilizado para describir tanto discursos como estrategias políticas. Y obviamente la palabra meeting se utiliza como un reclamo electoral y persuasivo cuya finalidad es convencer, en este caso, al electorado. Esta palabra, mi querido, se empezó a utilizar por allá en Inglaterra en el siglo XVIII como una justa frente, una forma de reclamo público, algo así como la libertad de expresión. ¿Cómo ves, mi querido Daniel? Oye, pues está interesante, ¿eh? Fíjate que habiendo utilizado tanto la expresión, conociendo además, como me aprecio de medio conocer el idioma inglés, pues tiene todo el sentido, ¿no? O sea, viene de meet, de meeting, de reunión que se genera, que es finalmente lo que pasa con pues estos eventos multitudinarios, que además creo que ya se dan de menor manera, no sé si tú te has dado cuenta, mi querido Carlos, estamos ya en épocas en donde pues ya se hacen campañas de manera diferente, ya a lo mejor hoy no es tan redituable que en un mismo sitio juntes a cientos o quizás hasta miles de personas como antes lo hacían, además por supuesto de todo el costo que esto genera, ¿no? Yo en estas campañas, hasta lo que llevamos en este instante, pues sí he visto algunos mítines, pero ya más chiquitos, más pequeños, con respecto a esos de hace algunos años, donde tiraban la casa por la ventana. Yo creo que era una forma de mostrar fuerza y músculo. Quizás hoy, mi querido Daniel, sea por el calor, por los costos que definitivamente se tienen que hacer. Incluso hoy la penetración de los medios de comunicación como RR Noticias, que pueden llegar a mucho más gente sin tener que pues estar haciendo este tipo de convocatorias o a través de las redes sociales. Entonces, coincido contigo, hoy han sido un poco más focalizadas porque el propósito es justamente que lleguen las propuestas de campaña, ¿no? Y justamente, mi querido, en el campaña, ¿de dónde viene? Mira, el concepto de campaña, pues significa el periodo de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. Digamos, ese es el concepto. Pero ¿cómo se empezó a utilizar? Bueno, esto tiene su origen en el latín campania, que se utilizaba para referirse al campo abierto o a las zonas no pobladas. Esto por allá en Francia y después en Italia. Y generalmente los ejércitos, Daniel, cuando venía el invierno y estas inclemencias del tiempo, pues tenían que resguardarse mientras estaba, así como el calor ahora aquí, bueno, allá el frío en Europa, pues se tornaba muy complicado. Entonces, ya que viniera el clima mejor, pues salían al campo cuando ya venía la primavera y el verano, y el periodo en que los ejércitos salían al campo abierto era justamente la campaña, por campaña. Entonces, ¿cómo se empezó a utilizar todo esto en el término político? Pues fueron los británicos. Ellos empezaron a utilizar, de acuerdo a diferentes fuentes, en términos políticos, pues para referirse al periodo de los partidos políticos, cuando comenzaban a realizar sus esfuerzos para ganar el voto. Y bueno, el primero que lo utilizó fue un primer ministro que fue 4 veces, William Gladstone, allá en Inglaterra en el siglo XIX, por allá en 1876 al 80, y justamente la campaña consistió en una serie de largos mítines acerca de la política exterior. Recordar a este primer ministro, dicho sea de paso, mi querido Daniel, porque es el que justamente se reconoce mucho por sus frases, y una de ellas, de la frase de él fue: sé feliz con lo que tienes y con lo que eres. Y si eres feliz con estos dos conceptos, no tendrás que buscar la felicidad. ¿Cómo ves, mi querido Daniel?
Oye, pues llama la atención y ¿sabes con qué me hace mucho sentido? Hay que recordar que muchos de los libros de consultoría política tienen que ver con la guerra, precisamente con lo que tú me estás diciendo, con las campañas electorales que al final del día es una guerra traducida, pero de otra manera, buscando en este caso el apoyo popular, ¿no? Pero creo que hay dos libros específicamente, particularmente uno que tiene que ver más con estrategias de guerra, como es El arte de la guerra de Sun Tzu, que es una lectura Correcto. obligada para todo aquel que haga también estrategia política, porque muchos de esos conceptos también los puedes utilizar, ¿no? El otro que también hay materia, pues evidentemente es el del Príncipe, del italiano Nicolás Maquiavelo, que también es una de estas lecturas obligadas que todo aquel que quiera hacer una buena estrategia política debe de conocer. Lo dices con toda precisión, Daniel, porque el que se dedica a la política y no ha leído estos dos grandes libros, sobre todo ese primero que hablas del arte de la guerra, que es fundamental para hacer una buena estrategia, saber cuándo pelear, y tiene razón, su origen particularmente viene del tema del ejército, mi querido Daniel. Y fíjate, para el otro comentario te voy a reservar algunas palabras importantes de saber por qué las decimos, por ejemplo, candidato, de dónde viene y por qué se usa, eslogan, que por qué y cómo salió, propaganda, presidente, discurso, algunas otras como esas, mi querido Daniel, las tocamos el próximo viernes para tener, digamos, la conversación de lo que estamos viviendo ahorita, que es campañas electorales, propuestas y sobre todo que culminen en una decisión que debe de ser la mejor para todos. Y esa, pues la tiene cada quien, mi querido Daniel. De acuerdo, como siempre, mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo, estaremos expectantes, nos quedan todavía unas semanitas de campaña, que ya sabemos el origen bélico que tiene, y ya platicaremos de esto y mucho más. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Fuerte abrazo para ti también, Daniel, y el agradecido soy yo. Que tengamos todos buen fin de semana. Igualmente, Carlos Pacheco aquí en RR Noticias. RR Noticias.